Cordial saludo, mi nombre es Natalie Ocampo, del curso de Psicología Política del Grupo 211, y el de mi compañera es. Cordial saludo, Valeria Paladines. A continuación, vamos a desarrollar el interrogante ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? A manera de contextualizar, el conflicto armado es un tema demasiado extenso y controversial y se observa desde la subjetividad pues, de cada persona. Cabe entonces aclarar la pregunta que esta busca exponer la postura que ha asumido la sociedad y la política frente al conflicto armado que se ha venido evidenciando en Colombia. Entonces, teniendo claro esto, buscaremos puntualizar los dos caminos que se han tejido a lo largo de este proceso. En un primer momento, cabe aclarar que un conflicto armado interno se refiere a una situación de violencia en la que tienen lugar en el territorio de un Estado en unos enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos organizados o entre grupos de ese tipo. Entonces, en un primer momento, el origen del conflicto armado en Colombia se desarrolló debido al asesinato del candidato a la presidencia liberal, Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Se dio inicio al famoso Bogotazo y dio como resultado 3.000 muertes. Debido a este origen del asesinato de este líder político, se originaron dos partidos que fueron los conservadores y los liberales, en los que después de despojar a las personas de sus tierras, llevaron a un convenio, a un arreglo por 16 años, que fueron entre 1958 y 1974, en el que se repartieron los poderes tanto para conservadores y liberales en lo que concierne a lo político. Entonces, finalmente se crearon las guerrillas que hoy conocemos como el M-19, el ELN y las FARC. Estas se originaron entre 1964 y 1974, en donde buscaban luchar contra la injusticia, el dominio de las tierras y exclusión política. Para financiarse estas guerrillas, se dedicaron a realizar extorsiones y de primera fuente económica fue trabajar con la coca. Y así las décadas entre los años 80 y 90 estuvieron marcadas por una ola de violencia que infundía pues terror en el país, y finalmente iniciaron las negociaciones de la paz y entrega de las armas. Entonces, en este contexto podemos decir que se ha justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para transformar la sociedad. Entonces, ya teniendo claro las categorías expuestas anteriormente, podemos dar inicio a la pregunta inicial, partiendo desde la postura de la sociedad. La sociedad ha asumido dos vertientes, dos caminos frente al conflicto armado. Una es la de que busca perdonar, entender las causas y no repetir la situación. Y la otra vertiente quiere que se haga justicia y que no se deje pasar lo que ha pasado, teniendo en cuenta también que existen espectadores, actores y víctimas. Entonces, las personas que desean conciliar buscan la verdad y ser escuchado. ¿Cómo ser escuchado? Por ejemplo, por las marchas que hemos evidenciado con expresiones artísticas que buscan ser escuchados por una sociedad y actores políticos, comprendiendo entonces que no son ajenos a otras realidades sociales, sino que todos estamos incluidos en esas realidades, porque todos somos afectados por la guerra de una u otra manera. Entonces, generando una concientización desde la empatía con el otro, entendiendo que hay una guerra que nos compete a todos. Y
los problemas sociales como la desigualdad, el abandono social en zonas apartadas, el abandono estatal también en zonas apartadas del país, la pobreza y la violencia que se desencadena porque el gobierno no le brinda las acciones que ésta requiere. Y hay otro camino de personas que buscan que se haga justicia, que buscan que se opere mediante la ley y se den las sanciones a los máximos responsables. Sabemos que los principales promotores de irse por esta vertiente ha sido el Centro Democrático, que desde un principio le ha dicho que no a los acuerdos de paz, entendiendo que hay víctimas que apoyan los acuerdos y otras que los rechazan. El Centro Democrático es la principal fuerza de oposición a los acuerdos y lideró la campaña por el no. Ahora doy paso a mi compañera que lo asumirá desde la postura política. Bueno, yo hablaré sobre la postura política. Siguiente. Las diferencias con el gobierno, bueno, como la compañera explicó anteriormente, las Fuerzas Armadas como lo son el M-19, el ELN, la FARC, tienen una gran diferencia con el Centro Democrático, que hoy en día el gobierno, porque ellos no están de acuerdo con su forma de mandato, diciéndolo así, ya que estos incrementaron mucho la alimentación, la salud en Colombia está pésima, la política que ellos tienen está prácticamente en contra de todos los ciudadanos colombianos y hasta que esto no se arregle, ellos nunca van a poder llegar a, digámoslo así, hacer una amistad entre ellos dos. Siguiente. Desarme y la desmovilización. Bueno, como muchos sabemos, Colombia está ubicada, bueno, es uno de los países mejores ubicados geográficamente por los mares, océanos que tenemos, tanto el mar Caribe como el Pacífico, diferentes mares, ya que sabemos que por ahí es donde se pasan diferentes comercializaciones, ya que pues no es un secreto para nadie de que Colombia lo mueve el narcotráfico. Diciéndolo así, hace muchos años, ellos tuvieron un acuerdo en el cual era ellos desmovilizarse, pero el acuerdo era de que las Fuerzas Armadas querían entrar diciéndolo así, querían entrar a la política con ellos como un borre y vámonos. Entonces, y este gobierno dijo que no, que ellos tenían que pagar por los crímenes, asesinatos, secuestros que hicieron, y ellos dijeron que no estaban de acuerdo con eso. Igual que el gobierno dijo que no, que ellos no podían hacer nada de eso, entonces ellos no quisieron. Entonces ellos prefirieron seguir formando de narcotráfico, la coca, siguiendo invirtiendo todo eso. Hasta ahora no se ha podido lograr nada de eso. Siguiente. Las víctimas. Bueno, como sabemos, tanto el gobierno que tenemos hoy en día como las Fuerzas Armadas tienen sus muertos encima, diciéndolo así. Siempre, aparte de todo, sabemos de que está la FARC, el ELN, el M-19, ellos siempre que hacen cualquier crimen, secuestro, ellos lo hacen saber de que ellos fueron los responsables de eso, mientras tanto que el gobierno, como muchos sabemos, policías, campesinos, han sido víctimas del mismo gobierno, pero ellos porque hacen eso, mandan ellos mismos a matar a los policías, campesinos, para echarle todo el agua sucia a estas Fuerzas Armadas. Entonces lo que quiere decir, lo que dicen estas guerrillas es de que ellos siempre hacen responsables, pero que el gobierno no. Entonces eso es otra cosa de que ellos los hacen estar en conflicto. En conclusión de todo esto podemos decir de que esto nunca va a pasar a otro plano si no cambiamos de gobierno, porque estas guerrillas nunca van a estar de acuerdo con la postura que tiene hoy en día el gobierno. Hoy en día nunca van a estar de acuerdo. La alimentación, para ellos no saben gobernar. Ok. ¿Quieres agregar algo, compañera? Sí, podemos decir entonces que la política es un actor fundamental en todo este proceso y es protagonista al igual que los actores armados y la sociedad. Tenemos la responsabilidad de participar en la política para fortalecer nuestra democracia, teniendo entonces
ya una concientización de todo lo que ha pasado, de todo lo que hemos expuesto anteriormente. Resulta indispensable conocerlo en sus complejidades y dinámicas para poder diseñar las políticas adecuadas que permitan la resolución de conflictos. Muchas gracias.